Mi amada esposa quiso sorprenderme hace algún tiempo preparando una comida muy mexicana llamada tinga de pollo. Como ella nunca había hecho nada por el estilo, decidió mandarle un mensaje de texto a algunas de las damas de la iglesia, sobre todo las que son mexicanas, para preguntarles cómo se hace la tinga de pollo. Nunca se imaginó que lo que iba a recibir como respuesta eran 10 formas distintas de cómo hacer tinga de pollo. Entonces, lo que ella hizo fue seguir los pasos de la única persona que le escribió en forma detallada la receta con los ingredientes y las medidas adecuadas de cómo hacer la famosa tinga de pollo. Y el resultado fue maravilloso, delicioso. Ella siguió al pie de la letra esa receta, así es que desde entonces ella la hace de vez en cuando y cada vez le sale igual de rica. Cualquier persona que cocina, cualquier chef, le podrá decir a usted que hay una manera correcta y una manera incorrecta de preparar cualquier platillo. Si bien hay de gustos a gustos y de formas de preparar, como lo que cocinaba la abuela o la mamá o qué sé yo, pero hay un proceso definido que se usa para combinar todos los ingredientes y pueden ponerse en una receta en particular. Cuando se sigue, uno puede lograr resultados muy similares a los de la persona experimentada. La clave está en seguir al pie de la letra lo que dice la receta. Por eso la idea central de este mensaje es la siguiente: las buenas recetas son fundamentales para producir buenas comidas de manera consistente. Las buenas recetas son fundamentales para producir comidas de manera consistente. No importa cuántas veces lo haga, siempre lo que va a terminar en su cacerola va a ser un platillo delicioso con el mismo sabor de la vez pasada, si usted se preocupa por seguir la receta. Bueno, el mensaje de hoy no aporta, como quien dice, una regla muy general, una receta muy general para buscar los tesoros escondidos en las Escrituras. Y no exagero si les digo que si usted presta mucha atención a esta receta y la pone en práctica, tiene el potencial de transformar su vida. Así como lo oyó. Tiene el potencial de transformar su vida. Al menos transformó la mía, porque en 1997, cuando yo era estudiante del primer año en el Seminario Teológico de Dallas, tuve la oportunidad de estudiar una materia muy particular. Yo desde hace mucho tiempo soñaba con la idea de poder enseñar las Escrituras de una manera distinta. Generalmente yo agarraba un libro, entendía una lección y así como estaba la lección la enseñaba. Pero yo descubría que el autor de ese libro tenía una forma muy particular de enseñar y yo quería aprender cómo le hizo esa persona para prepararse. Alguien tuvo la maravillosa idea de invitarme a tomar una clase y ahí pude darme cuenta de que hay una forma de saber cómo estudiar la Biblia por mí mismo en lugar de utilizar los mensajes de alguien más. Me tocó sentarme a aprender del chef maestro llamado profesor Howard Hendricks y él abrió el libro de Dios y nos enseñó a nosotros una clase llamada Métodos de Estudio Bíblico o Hermenéutica, como la conocen algunos. Pero a la tercera o cuarta semana de que yo estaba sentado en ese curso, me di cuenta de que yo me había perdido de algo toda mi vida. Yo usaba la Biblia para enseñar, yo hablaba en grupos pequeños, yo tenía la manera de poder dar toda una clase, hasta predicar. Pero nunca antes me habían enseñado cómo hacer eso. Había estado tomando los sermones de otra persona, los bosquejos de otra persona, pero no había tenido la oportunidad de pasar tiempo preparando mis propios mensajes. En pocas palabras, me di cuenta de que yo no sabía cocinar la Escritura, por decirlo. El doctor Hendricks nos ayudó a todos en la clase a aprender a cómo hacerlo y créanme que desde entonces no pasa una sola vez en que no vaya a esta receta y trate de ponerla en práctica. No importa si es un discipulado o si es una clase de escuela dominical o una predicación o una conferencia, siempre sigo esta receta. Y hoy quiero compartir con ustedes esa receta para que de verdad, si usted la pone en práctica, acabarán para siempre esa excusa de que es que yo no entiendo la Biblia, es que yo no la comprendo. Así es que déjeme darle la receta de 4 pasos que aprendí y estoy seguro que usted va a poder
empezar a cocinar por su cuenta. La primera es observar. Vamos a observar lo que dice la Biblia. La segunda es el poder entender el significado por medio de la interpretación. Luego vamos a comparar cómo un pasaje se relaciona en otros pasajes de la misma Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, para ver cómo se utilizó ese pasaje en aquellos lugares. A eso se le llama correlacionar. Y finalmente vamos a poner en práctica lo que es ese pasaje, ese aprendizaje para nosotros. Observación, interpretación, correlación y aplicación. Esa es la receta y le sugiero que usted memorice esos 4 aspectos. Cuando uno anda a las prisas, difícilmente uno pasa tiempo buscando recetas para tratar de cocinar. Se conforma uno con esas comidas que ya están congeladas y las pone uno en el microondas, rápido están y nos vamos corriendo. Sí, nos llena la barriga, pero no nos nutre, por así decirlo. Pero como resultado de eso comenzamos nosotros a tener malestares estomacales de vez en cuando, y de vez en cuando también hasta podemos contraer algún tipo de flujo estomacal o qué sé yo. Bueno, espiritualmente pudiera pasarnos lo mismo. Si nosotros no prestamos atención en estudiar por nuestra cuenta y solamente nos conformamos con escuchar a otras personas enseñar de la Biblia, nos daremos cuenta tarde que temprano que nuestras ideas no son nuestras, son las de alguien más. Y a veces nos agarramos nosotros a pelear o a defender nuestros puntos de vista cuando no son nuestros, son de alguien más, en lugar de haber tomado tiempo leyendo, estudiando y aplicando lo que dice el contexto bíblico. De aquí es que hay muchas personas que no leen la Biblia porque se frustran, porque dicen que no la entienden. Es por eso que alguien dijo que la Biblia es el libro de lujo más vendido del mundo. El libro de lujo más vendido del mundo, porque está así de lujo, nadie lo toca y solamente de vez en cuando se dará cuenta de que el polvo que le sale a esa Biblia que está puesta ahí en la mesita de la sala o en el buró de la recámara, me doy cuenta de que realmente está de lujo y no la estoy utilizando. Pero la Biblia nunca fue preservada para que diera un uso decorativo a nuestro hogar, ni para espantar los malos espíritus, hermano. Tampoco no fue dado para satisfacer la simple curiosidad ociosa. La Biblia ha sido dada para transformar nuestras vidas. Y si su vida no está siendo transformada es porque, adivine que no está pasando el tiempo adecuado alimentándose de las Escrituras. Una Biblia que está cumpliendo con el propósito para el cual fue diseñado, cumple la tarea para la cual Dios la puso en nuestras manos. Por eso una Biblia que está maltratada, está acabada por el uso, significa que pertenece a una vida que no lo está. Así es que cuando más estudiemos la palabra de Dios, vamos nosotros a aprender cómo cocinar esas delicias espirituales. Debemos ser como un arqueólogo que busca un tesoro. Usted debe tener utensilios, es decir, herramientas adecuadas para poder cavar profundamente y con cuidado para extraer las piedras preciosas o esos elementos valiosos que tiene la Escritura. Luego usted busca las pistas, profundiza más, encuentra la evidencia, utiliza la evidencia y la pone en práctica. Es entonces cuando usted descubre que ha hecho buen trabajo estudiando la Escritura. Por favor, abra su Biblia en el Salmo 119. El Salmo 119, un salmo que nos ayuda a nosotros a amar, vivir y aprender la palabra de Dios. Y en lo que queda del tiempo vamos a memorizar todo el Salmo 119. Los que se rieron entienden muy bien que eso es imposible, o al menos no para nosotros. Son los que de vez en cuando abren la Biblia y se dan cuenta que el Salmo 119 es el capítulo más largo que tiene la Biblia y el salmo más largo que también contiene allá. Salmo 119, voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame en la versión que usted traiga. De preferencia, sígame si trae una Biblia. Yo voy a animarle a que traiga una Biblia de estudio. Ahorita voy a explicarle por qué. No importa que usted tenga su teléfono, iPhone o tableta, a partir de este mensaje usted va a tratar de procurar traer su propia Biblia. ¿Por qué? Porque va a considerarla necesario. Porque en esa tableta usted no va a poder escribir cosas que va a estar escuchando aquí. Así que preparemos. Antes de comenzar, permítame darle algunas sugerencias importantes, pero voy a comenzar hablando un poquito acerca de este salmo, el Salmo 119, con algunas características muy importantes. En este pasaje podemos darnos cuenta que la Biblia misma nos habla de la importancia de aprender la Biblia, las Escrituras, y también de enseñarla a otras personas. Allí en el Salmo 119 encontramos estas características fundamentales para que tome nota. Primero, el nombre Salmos viene de la palabra griega, salmos, así se dice,
fue una transliteración. Y en plural es salmoi, que significa en español salterio. Quiere decir que son poemas que se cantan con acompañamiento de instrumentos de cuerda. Todos los salmos es como si fuera un libro de canto. De hecho, se considera el himnario de los israelitas, de los hebreos. Ese era el libro que buscaban para entonar sus alabanzas al Señor. Por lo tanto, este es el himnario hebreo y vamos a abrirlo. Algunas personas consideran que todos los salmos los escribió David, pero no los escribió todos David. De hecho, este salmo tiene un autor desconocido. Hay algunos dicen que fue David por la forma como él habla con pasión acerca de la palabra de Dios, pero también se le adjudica al sacerdote Esdras, que lo escribió justamente cuando hubo la reconstrucción del templo y se leyó la palabra de Dios por primera vez al pueblo, a la nueva nación que había vuelto de la cautividad. Es una meditación repetitiva que abarca la belleza de la palabra de Dios y cómo esta nos ayuda a nosotros a permanecer puros y a crecer en la fe. Otra observación que encontramos es la composición de este salmo. Salmo 119 es un salmo, y como dije anteriormente, es el capítulo más largo que tiene la Biblia. Tiene una construcción muy particular, es un poema acróstico alfabético. Consta de 176 versículos con 22 estrofas. Y cada estrofa tiene 8 versículos en particular. Échele pluma, calcule. 22 por 8 le da 176. Cada estrofa comienza con una correspondiente letra hebrea. Ese detalle se pierde en las traducciones modernas, sobre todo en la traducción al español. Pero, por ejemplo, si usted tuviera una Biblia en hebreo, en el idioma original, se daría cuenta que los primeros 8 versículos de la primera estrofa, todas comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo, como es la Aleph. Ahí en la siguiente slide va a encontrar una comparación que le estoy dando. Por ejemplo, aquí está la primera letra del alfabeto hebreo. Cada versículo de esta estrofa comienza con la letra Aleph, lo cual se puede apreciar en el área sombreada que viene allí en esta filmina. Usted va a ver todo es como inicia cada una de los versículos de este salmo y todos tienen la misma letra. Es como un acróstico. Si usted pasa a la siguiente estrofa, usted se va a dar cuenta que es la siguiente letra, Beit, y así sucesivamente hasta acabar las 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Por qué el salmista se preocuparía de trabajar de esta manera con un salmo de esta forma? ¿Por qué cree usted? Qué bueno que se hace la pregunta. Se la voy a responder. Porque realmente era mucho más fácil poder aprender a memorizar pasajes de la Escritura, salmos como este, cuando se hacían en forma acróstica. Los niños aprendían no solamente a memorizar la Escritura, pero aprendían el orden del alfabeto hebreo. Porque en su Biblia aparece ahí arriba como una especie de título en cada estrofa. Aleph, Beit, Dalet, ¿se dan cuenta? Si usted sigue todo eso hasta el final del Salmo 119, ahí tiene usted el alfabeto hebreo. De principio a fin, 22 letras. Entonces, los acrósticos como este eran de ayuda en la memorización de la Escritura. Así es que si usted quiere comenzar con la tarea de memorizar el Salmo 119, le acabo de dar una pista. Todas comienzan con la primera letra de cada una de las letras del alfabeto hebreo. Por lo tanto, el Salmo 119 es un canto de agradecimiento a Dios por habernos regalado sus mandamientos, es decir, su ley, su palabra. Es un reconocimiento al efecto positivo que la ley de Dios tiene sobre nuestra vida. Pero además de eso, hay algo bien interesante, porque excepto 3 versículos, del 1 al 3, de hecho 4, el 115 también, están dirigidos a terceras personas, pero todos los versículos del Salmo 119 están dirigidos a Dios. Lo que significa de que este salmo, aparte de ser un canto, es una oración elevada a Dios, de alguien que se deleita y que vive en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Todos, excepto el Salmo 1 al 3 y el 115, hablan acerca de Dios. Fíjense cómo dice el versículo 1. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y los que buscan con todo corazón. No negocian con el mal y andan solos en los caminos del Señor. Y andan solo en los caminos del Señor. ¿Se da cuenta? Estos versículos están describiendo a una persona que toma la palabra de Dios con seriedad, pero describe a esa persona, la actitud de esa persona. Pero cuando llega el versículo 4, aquí el salmista cambia, en lugar de hablar de alguien más, se dirige a Dios y comienza a decirle al Señor
empleando aquí el pronombre personal tú, tú nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. En tan solo unos cuantos versículos he dado varios sinónimos de la palabra de Dios. Santos juicios, mandatos, preceptos, todos son sinónimos de la palabra de Dios. Este es un salmo que realza la importancia de la palabra de Dios en la vida de aquel que la toma en serio. Es raro encontrar un versículo que no hable de la palabra del Señor. A medida que continuamos leyendo, observamos que hasta este punto el salmista se propone exaltar la palabra de Dios. Vea lo que dice el versículo 9. Una pregunta que muchos de los jóvenes aquí deberían de hacerse. ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo la palabra. Obedeciendo tu palabra. Me esforcé tanto por mantenerme puro, por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Sería muy interesante agarrar un lápiz o una pluma y empezar a marcar todos los sinónimos de la Biblia, de la palabra de Dios, de las Escrituras en este salmo. De verdad que sería bien divertido. Y eso es parte de estudiar la Biblia. Cuando usted estudia la Biblia, usted usa un bolígrafo o una pluma y empieza uno a hacer las marcas adecuadas. Por eso le digo que es importante que traiga su propia Biblia de papel, porque usted no puede hacer lo mismo en su tableta. A lo mejor usted podrá, pero le va a tomar todo lo que resta del sermón para tratar de figurar cómo usar esas herramientas, ¿verdad?, tecnológicas. Así es que traiga su Biblia. Y yo sea paso, hombre, varón, traiga su Biblia usted también. La de su esposa es de ella, usted traiga la suya. En lugar de que le codee y diga, vieja, dijo el Salmo 119. No, usted traiga su Biblia, traiga su pluma, traiga su libreta y empiece a profundizar en el estudio de la Biblia. Permítame agregar aquí que hacer este tipo de observaciones va a tomar tiempo. Por eso estudiar la Biblia no se hace a las carreras, a prisa. Si usted nunca lo ha hecho, le va a costar trabajo. Si lo ha hecho, se ha descubierto que se va a cansar. Pero cuando lo haga utilizando esta receta, usted va a encontrar algo fascinante al empezar a estudiar la palabra del Señor. Primero tiene que hacer, es como por ejemplo cuando va a cocinar, es más fácil ir al supermercado con una lista de las cosas que usted va a comprar para cocinar. Si no, ahí se va a entretener todo el día, ¿verdad? Y no va a traer lo que necesita para poder hacer la cena. En cambio, se hace su lista de lo que va a usted a cocinar, los ingredientes. Se puede dar la tarea de encontrarlos de mejor calidad, los más nutritivos. Bueno, de la misma manera, estudiar la palabra de Dios debe de tomar el tiempo adecuado para poder profundizar de una manera clara. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante estudiar por cuenta propia y no solamente venir el domingo y escuchar cuando alguien predica? Lo dije anteriormente, no hay ningún problema con escuchar a un predicador, con lanzarse toda la semana escuchando todas las predicaciones que escucha en la radio. No hay problema. ¿Sabe usted cuál es el problema? De vez en cuando usted va a escuchar el concepto de un pasaje de manera distinta entre predicador y predicador si usted no toma el tiempo de profundizar por su cuenta y hacerlo de la manera como Dios espera que lo hagan. Entienda esto. La Biblia tiene solamente una interpretación, la que el Espíritu Santo le da. Pero puede contener muchas aplicaciones, la que el Espíritu le dice a usted en cada caso en particular cómo va a aplicar ese pasaje de la Escritura. Pero ¿sabe cuál es el problema más grave? Que nosotros cuando comenzamos a estudiar la Biblia, no comenzamos con el paso número 1 de la receta, que es observar qué dice el texto, sino nos vamos directamente a interpretar. Leemos un pasaje, interpretamos y hasta ahí nos quedamos. Comenzamos con él y terminamos con él. O sea, ni observamos a quién se lo estaba diciendo y empezamos a sacar textos fuera de contexto. Están como aquel hombre que quiso abrir la Biblia en el Nuevo Testamento y dijo, Señor, lo que tú quieras aquí, dímelo en tu palabra. Y abrió la Biblia y decía, y Judas fue y se ahorcó. Y le dio una vuelta a la página y dice, ve tú y haz lo mismo. Le dio vuelta a la página y encontró otro y dice, y lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los 3 frases están en el mismo libro del Nuevo Testamento. Es peligroso hacer eso. Por eso es importante entender que el texto debe estar dentro de su contexto.
el contexto de un pasaje es el versículo anterior y el versículo que sigue. De hecho, el capítulo anterior y el capítulo que sigue. De hecho, todo el libro, de hecho, toda la Biblia. El texto debe estudiarse dentro del contexto. Si usted no se da cuenta de lo peligroso que es sacar un texto fuera de contexto, es que usted no se ha dado cuenta de que hay más de 2.350 denominaciones cristianas evangélicas en los Estados Unidos. Por gente que saca el texto fuera de contexto y abra su propia iglesia y su creencia. Por no estudiar. Por eso es peligroso. No estudiar las Escrituras como quiere Dios que la interpretemos, aunque la apliquemos de muchas maneras distintas. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque somos los primeramente beneficiados con estudiar la palabra por nuestra cuenta. Yo fui bendecido cuando estudié este pasaje para poder enseñárselo a ustedes, pero quiero que ustedes se bendigan de la misma manera cuando toman lo que yo les digo y ustedes estudian por su cuenta. Porque la bendición me llegó a mí, yo no se la estoy compartiendo a ustedes. No, sí la estoy compartiendo, pero me refiero a usted va a estar beneficiado cuando indague por su cuenta lo que dice ahí el Salmo. Por ejemplo, este libro le va a alejar del pecado o el pecado le va a alejar de este libro, ¿verdad? No porque me escuche a mí, usted está en el libro. Usted está escuchando que yo hablo del libro. No, usted necesita entrar en el libro. La otra razón por la que es importante es que imagínese que por alguna razón cambian las circunstancias en este país y se nos prohíba leer la Biblia. Vamos a suponer que otras religiones tomaron esta nación. Y ya no es una nación que estaba fundada en principios bíblicos, ahora son otras religiones. Y a usted le van a asesinar si usted tiene una Biblia. Es más, acabaron con todas las Biblias, quemaron con todo, lo metieron en la cárcel. ¿Cómo entonces usted va a alimentarse espiritualmente? Recordando lo que logró usted estudiar y memorizar de un pasaje de la Escritura. Eso es lo que a usted le va a quedar. De otra manera, usted se va a morir de hambre, espiritualmente hablando. Por eso es importante que nosotros entendamos que debemos estudiarlo. Yo no sé cuántos de ustedes vieron una película que se llama El libro de Elí o El libro secreto. Es un poco fuerte, si a usted no le gustan las películas con algo de violencia, no la vea, pero me llamó la atención porque el personaje, no lo voy a decir al final, pero el personaje cargaba un libro y el libro ese era la Biblia. Pero miren, me llamó mucho la atención porque realza la importancia de poder memorizar las Escrituras cuando ya ese libro es destruido y ya no hay manera de que pueda reconseguirse otra vez. La única manera en que la Biblia la tenemos en nuestras manos es porque algunas personas tomaron el tiempo estudiándola, copiándola, porque los textos originales no existen, solamente tenemos copias del original y que se ha traducido a casi todos los idiomas del mundo. Pero Dios ha cuidado y ha preservado su palabra sin error en los textos originales. Además, es importante poder esforzarnos en que la Biblia nos da consuelo y nos enseña a darnos esperanza en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Por lo tanto, aquí van las sugerencias que le voy a hacer antes de comenzar a estudiar las Escrituras. La primera sugerencia es la siguiente. Debemos tener una buena actitud en nuestro corazón. Una buena actitud en nuestro corazón. Es curioso porque en el Salmo 119 hay una palabra bien interesante. Habla de la palabra entusiasmo. No aparece ahí, pero está implícita en todo lo que el salmista está diciendo. Hay un entusiasmo por la palabra de Dios. Pero la palabra entusiasmo es interesante porque se compone de dos palabras. Una, la primera frase en, que significa en, y la segunda es theos, que significa Dios. Una persona entusiasmada es literalmente una persona que está en Dios. Es decir, que Dios está en él. Irradia el entusiasmo. Una persona que se está nutriendo de la palabra, de verdad que no se puede contener. No tiene tiempo para preocuparse, no tiene tiempo para andar con chisme, no tiene tiempo para andarse preocupando si le están poniendo el cuerno o no. Está entusiasmada con Dios y deja que Dios pelee sus batallas, pero esa persona está completamente entregada en poder conocer a Dios porque sabe que él o ella no va a poder hacer lo que Dios sabe hacer de una manera mucho más efectiva que ellos. Así es que una persona entusiasmada es la que vemos aquí escribiendo el Salmo 119. Por eso es importante que tengamos una actitud. ¿Cuál es la actitud que debe usted tener al acercarse a la Biblia? Primero, caminar en integridad. Tener integridad y pureza personal. El versículo 1 lo dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Por eso dije anteriormente, este libro le alejará del pecado o el pecado le alejará de este libro, no hay de dos. ¿Dónde está usted? No me conteste, no me quiero sentar aquí a llorar.
pero realmente es efectivo. Cuando pasamos tiempo en la palabra del Señor, empezamos nosotros a ver el significado verdadero de lo que es integridad y pureza espiritual. Uno no puede estar viviendo en el pecado y caminar en pureza. No puede. Es interesante cómo hay predicadores, maestros de escuela dominical que vienen, se paran enfrente y dan un sermón, y la semana pasada o el día anterior o la mañana misma cometió un pecado del tamaño del mundo. No podemos hacer eso. El Espíritu Santo es el que mejor nos va a enseñar a nosotros cómo podemos nosotros articular las palabras para poder darlas a conocer, y Él se va a encargar de administrarlas en el oído de cada quien para hacerles a ellos reaccionar de cómo deben de aplicar lo que acaban de escuchar. Pero el Espíritu Santo no me va a ayudar si mi vida está llena de pecado. Lo que van a escuchar ustedes son palabras humanas, punto. Y en este mundo hay iglesias que predican palabras humanas hasta para aventar para arriba. Y sí, las iglesias están llenas. Porque si tiene un orador famoso, si tiene un orador elocuente y un buen director de alabanza, usted tiene una iglesia. No necesita el Espíritu Santo ya. Es por eso que muchas personas cuando van a una iglesia así dicen, ay, aquí está el Espíritu. No sé qué Espíritu está hablando la persona, pero no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que me redarguye por dentro, el que me hace decir, eso es lo que el Señor está diciendo realmente a mi corazón. Segunda cosa que debemos tener como actitud es una disposición de obedecer sus mandamientos. Vea lo que dice el versículo número 2. Felices son los que obedecen sus leyes y la buscan de todo corazón. El Señor no le va a arrastrar a usted, hermano, no le va a jalar de brazos, de las orejas, para que usted tenga disposición para servirle. El Señor es un caballero, no le va a empujar. El Señor por eso dice en un pasaje en Apocalipsis 3:20, cuando habla de la iglesia, esto no es para inconversos, es para creyentes, y dice, yo estoy a la puerta y llamo. No dice, estoy a la puerta y le voy a dar una patada si no me abres. No, estoy a la puerta y llamo. El que escucha mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar ahí con él y voy a cenar con él y él conmigo. Vamos a tener comunión. ¿Se da cuenta? El Señor no le fuerza a usted para obedecerle. Pero la palabra del Señor nos impacta de tal manera que la manera natural que sale de mi corazón para alabar al Señor no es por medio del canto, sino la obediencia a lo que Dios dice en su palabra. En tercera actitud es un compromiso con el tiempo. Debemos pasar tiempo leyendo, orando y meditando en la palabra. No va a suceder en los 45 o 50 minutos de un sermón el domingo. Necesito pasar el tiempo. Si usted supiera lo que a mí me toma preparar un mensaje como este, se riera o no lo creería. Pero son horas. Yo no quiero ser como aquel predicador que dijo en una ocasión, cuando le preguntaron cómo le hacía para prepararse en los sermones, y le dijo, yo no necesito ir a un seminario, yo no necesito prepararme, yo con 5 minutos basta. Es más, cuando me estoy aseando, bañando y cambiando para irme al culto, el Señor pone en mí el mensaje que voy a predicar. Él vivía en la casa pastoral y dice, de camino de la casa pastoral aquí al púlpito, el Señor me da el mensaje. Los ancianos de la iglesia hicieron algo. Le compraron una casa al otro lado de la ciudad para que tuviera más tiempo de hablar con el Espíritu Santo, porque de plano algo estaba pasando con él. No, hay que pasar tiempo en la Escritura. Entonces, las condiciones esenciales del corazón incluyen caminar en integridad y pureza de corazón, estar dispuestos a seguir al Señor y, por último, invertir tiempo en su palabra. Ahora veamos algunas herramientas. Cuando usted en la cocina va a empezar a cocinar, y sobre todo si es una cocina nueva, si nunca la ha usado, lo primero que tiene que hacer es, si tiene las cacerolas, si tiene las cucharas, si tiene todo lo que son los utensilios necesarios para empezar a cocinar, ¿verdad? Bueno, es lo mismo con la palabra del Señor. Hay varios utensilios que le voy a recomendar, unos muy básicos y otros realmente quizá usted nunca los haya escuchado. Lo primero que necesita para comenzar a estudiar la palabra de Dios, lo básico, es su propia Biblia. No la de su esposa, la de usted. Y si es posible de papel, mejor. Si es una Biblia de estudio, también. Si tiene márgenes amplios, suficiente para poder escribir en ella. Si usted raya la Biblia, no le va a partir un rayo, hermano. No, la Biblia es simple y sencillamente papel y tinta, no hay nada mágico, no la voy a poner yo para adorarla ni nada, la puedo aventar a la fogata y se va a encender, se va a quemar, porque la Biblia tiene su importancia y su sagrado. Lo sagrado de ella es cuando leo la palabra, la dejo que germine en mi corazón y la pongo en práctica. Entonces la palabra de Dios es poderosa, porque aquí yo la aviento al fuego y se quema. Por eso usted va a escribir
en ella cosas que usted aprende en cada sermón, cosas que usted aprende en cada vez que lee, cosas que aprende cada vez que va a un estudio. Usted aprende a tener una Biblia. Yo sé que usted tiene como 15. La que vaya de acuerdo a los zapatos que está utilizando es la que lleva, o la que vaya el color de la bolsa, todo lo demás. No, escoja una y que sea la que siempre acuda. No importa la versión, porque la versión mejor de la Biblia es la que usted usa. Punto y aparte. Entonces, necesita su propia Biblia. Le recomiendo en particular una Biblia de estudio para ello. En segundo lugar, necesita un diccionario bíblico. Yo sé que ahorita con los aparatos electrónicos, el iPhone, la iPad, usted puede entrar a Google y buscar los significados para todas las palabras. Ya los diccionarios ya quedaron arcaicos, pero los diccionarios bíblicos son muy importantes para usted como estudiante de las Escrituras, porque son aquellos que les van a dar definiciones de palabras técnicas y menos conocidas. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en un español que, si usted viene de las versiones antiguas, no va a entender algunas palabras. Por ejemplo, concupiscencia. A ver, defínamela. ¿Qué es concupiscencia? Un diccionario bíblico le va a decir el significado de palabras como esta y otras más. Una palabra que me preguntaba el hermano otro día: hermano, ¿por qué usted dice la palabra denuedo que Pablo utiliza en Romanos? Denuedo. Bueno, un diccionario bíblico me ayuda a entender qué significa esa palabra y logro captar no solamente el significado de palabras, pero también dónde están escritas y de alguna otra manera cuál es el uso que se ha empleado y por qué han entrado en desuso en este tiempo. Si usted es de las personas que son fascinados con la tecnología, les voy a dar 2 páginas de internet que no están anotadas ahí en la slide, pero vaya a la internet, a bibliatodo.com, y ahí hay diccionarios gratuitos para usted. La otra es ministros.org/diccionario. Esos son diccionarios electrónicos. Usted los pone ahí y le da las definiciones que usted necesita del pasaje. La tercera herramienta que necesitamos es una concordancia. ¿A que usted nunca había escuchado esa palabra? Concordancia. Una concordancia es una clasificación alfabética de todas las palabras que se usan en la Biblia. De acuerdo a la versión que usted utiliza, Reina Valera, Nueva Versión Internacional, la Biblia para Todos, la que sea, hay una concordancia de esa Biblia. Significa que casi todas las palabras más importantes se han puesto en orden alfabético. Usted va ahí y encuentra el pasaje. Porque si usted es de los que no se memorizan los pasajes, pero se acuerda, es que hay un pasaje en la Biblia que no me acuerdo cuál es, pero dice la palabra expiación. Bueno, usted va a la concordancia, busca expiación y encuentra todos los pasajes donde aparece expiación. Se la pongo más fácil. En la Biblia, en internet, gateway.com, encuentra usted la concordancia. Le pone la palabra que anda buscando y le pone todos los pasajes del Antiguo Testamento donde aparece la palabra. Va a hacer un estudio bíblico acerca de la paz, busque ahí paz y aparecen todos los pasajes de la manera como están organizados desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Entonces, es importante tener concordancia. Y el último de los utensilios necesarios es un juego de mapas bíblicos. Agarra su Biblia, no la electrónica porque esa no sirve, pero agarra su Biblia y se da cuenta de que al final de la Biblia hay una serie de mapas. ¿Las trae? Si su Biblia no tiene mapas, bótela, déjela de lujo en la casa y cómprese una con mapas. Porque estos son necesarios a la hora de estar estudiando un pasaje para entender dónde Pablo estaba en Troas y se estaba enfilando para ir a Macedonia y luego ve por dónde viajó Jesús en Palestina. Sobre todo necesitan mapas que presentan las ciudades antiguas en el tiempo de Jesús y las ciudades como lucen hoy en día, para que empiece a entender por qué cuando ve las noticias y escuche que están destruyendo la ciudad de Damasco, usted empieza a darse cuenta si es Damasco el que nosotros conocemos en la Biblia o es otra ciudad. Por eso es importante los mapas para ubicarnos dentro del contexto ahí. Estas 4 herramientas son fundamentales a la hora de estudiar en serio la palabra del Señor. Al igual que cazuelas, al igual que cucharas, estas herramientas de verdad deben de estar en el hogar de todo buen estudiante de la palabra del Señor. Aparte de las condiciones esenciales del corazón, los atributos, las actitudes, de los utensilios para la preparación, es importante entender que la Biblia tiene promesas para aquellos que estudian la palabra de Dios. Promesas muy personales. Las Escrituras ofrecen promesas a todos aquellos que de verdad involucran tiempo. Por ejemplo,
La rutina o el tener poco entusiasmo por estudiar la Biblia, uno muchas veces se priva de estas promesas tan especiales. Hay muchas promesas en la Biblia, muchas, que no son para nosotros, la iglesia de Jesucristo. Únicamente aplican para el pueblo de Israel. Hay muchas denominaciones cristianas evangélicas que están clamando para ellos esas promesas. Están sacando el texto fuera de contexto. Pero si usted es un buen estudiante de la palabra, invierte tiempo en entender cuáles promesas son trascendentales o atemporales, usted sabrá cuáles promesas son para usted. Estas que le voy a dar son para usted, aunque estén en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque son atemporales. Escuchen muy bien. La primera de ellas es sabiduría. Dios promete sabiduría para aquel que lee su palabra. Salmo 119, versículo 97 dice: oh, cuánto amo tus enseñanzas. Pienso en ellas todo el día. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, pues me guían constantemente. El mundo le da demasiada importancia al conocimiento, sobre todo cuando una persona saca doctorados o posgrados y todo lo demás. Pero aquí el salmista está diciendo que el que tiene una comprensión, es decir, una cosa es sabiduría, otra cosa es entendimiento. El entendimiento es conocimiento que yo voy adquiriendo al estudiar y por la experiencia. La sabiduría es lo que permite poner todo ese conocimiento en la práctica. Y sobre todo cuando viene una sabiduría de parte de Dios al utilizar su palabra. Algunas veces la gente difícilmente puede entender este concepto y hacer la diferencia. Entonces usted tendrá más entendimiento que sus profesores, como dice aquí el versículo. Entenderá usted lo que es la sabiduría, porque usted, aparte de eso, como dice Santiago, se la puede pedir a Dios y Él la otorga a quien le quiere. La segunda promesa que encontramos acá es percepción espiritual. Salmo 119, versículo 99 dice: así es, dice, tengo mejor percepción que mis maestros, porque siempre pienso en tus leyes. No solamente tendremos sabiduría, más que nuestros enemigos, porque vamos a saber muy bien que Dios tiene control de toda la situación, sino que también tendremos una mejor percepción de nuestros maestros. Se trata de que Dios nos da a nosotros un filtro aquí en las Escrituras para identificar si las cosas son verdaderas o no. La tercera promesa que este salmo nos da a usted y a mí, que podemos clamar esa promesa, es entendimiento espiritual. En el Salmo 119, versículo 100, dice: hasta soy más sabio que los ancianos, porque he obedecido tus mandamientos. No porque usted se haga más viejo significa que usted es más maduro. La vejez es obligatoria. La madurez es opcional. No porque usted tenga más años y pinte canas significa que usted es más maduro. A veces encuentro ancianos que se portan como niños y a niños que parecen ancianos. Porque realmente el entendimiento es algo que se adquiere, que se puede tener. Dice aquí: me negué a andar por cualquier mal camino. O sea, Él tomó la decisión de no andar por cualquier mal camino, a fin de permanecer obediente a tu palabra. No me he apartado de tus ordenanzas, porque me has enseñado bien. Qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel. Tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto el camino falso de la vida. Si usted logra tener entendimiento, usted va a dejar de caer en los mismos mal hábitos que siempre ha caído. Si usted logra tener entendimiento, no le van a llamar la atención los chismes que ha estado contando últimamente. Si usted realmente adquiere entendimiento, no va a andar con nimiedades ni preocupado porque ¿cómo lo voy a hacer a final de mes? Porque sabe muy bien que el Dios que le ha sostenido le ayudará hasta el final y nunca se apartará de usted, porque hemos adquirido entendimiento. Cuando no tenemos entendimiento, andamos como pollos sin cabeza por todos lados. Imagínense, preocupados pensando que el mundo se nos cae encima. Pero el entendimiento nos permite estar tranquilos, esperando en Dios que tiene todo bajo control. Y cuando estudiamos a profundizar las Escrituras, entonces obtenemos sabiduría, obtenemos percepción y obtenemos entendimiento. Tenemos que usar estos atributos, hermanos. La sabiduría es la capacidad de ver la vida como Dios la ve. La percepción es la capacidad de ver a través de las circunstancias de la vida. Y el entendimiento es la capacidad de reaccionar correctamente frente a las circunstancias de la vida. Esas tres cosas usted las adquiere cuando usted confía en Dios y lee su palabra. Ahora, ¿cómo podemos absorber la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Cómo la podemos devorar? ¿Cómo podemos hacer que el nutriente
entre en nuestro ser, en nuestro espíritu. Bueno, hay algunas maneras en las cuales vamos a poder absorber. Vea su mano derecha, téngala ahí. Si trae un bolígrafo, ahora, si usted es derecho, agarre la mano izquierda y ponga estas palabras ahí en sus dedos para que no se olvide de estas 5 maneras en las cuales usted va a poder absorber la palabra del Señor. La primera de ellas es escuchando la palabra de Dios. Comenzamos a absorber las Escrituras cuando escuchamos. Escuchar lo que dice la palabra de Dios es la manera más simple y frecuente de aprender la Biblia. El Salmo 119, 24 dice: tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. ¿Cómo los adquirió? Oyendo. Acuérdense que la transmisión de la Biblia en el Antiguo Testamento era oral, antes de escrita. Dice el Salmo 130, la enseñanza de tu palabra, Salmo 119, versículo 130. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entenderla. ¿Sabe usted lo que dice Romanos 10, 17? Dice, la fe viene por el oír. Es decir, oír la buena noticia acerca de Cristo. Por ahí. Entonces, la primera es oír. Agarre el dedo más pequeñito y ponga ahí, oír la palabra del Señor. La siguiente es leer la palabra de Dios. Suena básico, pero hay que leerla, aparte de oírla. En segundo lugar, absorbemos la verdad de Dios al leerla. La Biblia no es un conglomerado de palabras misteriosas y difíciles que están hilvanadas ahí para confundirlo. Están puestas ahí para que usted las lea. Puede aprender cómo lidiar con las personas difíciles en su trabajo. Se aprende en la Biblia a tener paciencia y cómo adquirir esa paciencia. Pero usted la quiere ahorita y ahí está el problema. Puede recibir orientación y fortaleza en medio del sufrimiento. El Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos para que veas la verdad maravillosa que hay en tus enseñanzas. Entonces, la primera es oír, la segunda es leerla. Tercero, estudiarla. Y cuando digo estudiarla, no es lo mismo que leerla, porque cuando uno estudia, agarra un lápiz o una pluma y un pedazo de papel, entonces uno está estudiando. Dice el gran fundador de los navegantes, Dawson Trotman, los pensamientos se desmarañan cuando pasan a través de los labios a las yemas de los dedos. Es verdad. Podemos estudiar algo cuando ya logramos escribirlo, ¿verdad? Entonces, debemos de tomar nota de aspectos, marcar, encerrar en un círculo, subrayar. Eso es lo que nos permite a nosotros ir estudiando la palabra del Señor. Sir Francis Bacon dijo, la lectura hace al hombre completo, la conversación lo hace ágil, pero la escritura lo hace preciso. ¿No quiere que se le olvide el compromiso que ha hecho con una persona la semana que entra? Escríbalo, porque si confía acá, no va a funcionar. Usted se cree que tiene el pensamiento y se acuerda de todo lo que ha prometido, mejor escríbalo. Si es que si usted dice que nos vamos a ver aquí el miércoles a las 2, escríbalo. Póngalo ahí en su libreta electrónica o como sea, pero escríbalo. Entonces hay garantías que usted lo va a cumplir. Lo mismo sucede con la palabra del Señor. Escriba las promesas, escriba los versículos, escriba todo. En cuarto lugar, memorizarla. Hay que memorizarla. El versículo 13 del Salmo 119 nos dice, recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Él se puso a recitar todo lo que el Señor había mandado. Me puse a aprender de memoria los versículos de la Biblia, sería mi traducción. Debemos memorizarla. ¿Cómo lo hacemos? Escriba en tarjetitas, póngalas ahí, o usted puede conseguir en una librería cristiana lo que se llama Pan de Vida, que son muchas tarjetitas donde hablan de promesas, y memorícelas. Pongas donde se está usted lavando los dientes, donde está rasurando, en el tablero del auto, donde está lavando los platos, donde usted empieza a recitar una línea a la vez, pero usted se va a dar cuenta lo maravilloso que es poder citar un pasaje de la Escritura o un libro completo de la Biblia sin necesidad de leerla. Y lo último es meditarla. Debemos meditar en la palabra del Señor. El versículo 23 dice, hasta los príncipes se sientan y hablan contra mí, pero yo meditaré en tus secretos. Meditar es una palabra muy interesante porque el texto en el idioma hebreo es rumiar. ¿Ustedes saben cuáles son los animales rumiantes? Las vacas. ¿Las ha visto cómo están masticando? No sé qué mastican, pero están. A veces algunas personas que traen chicle los veo que parecen vacas.
bueno, usted ya está más cerca. Porque rumiar, la palabra del Señor significa estar masticando, estar meditando en ella. Y la vaca de vez en cuando hace lo que no veo que haga usted con el chicle. Se traga lo que está masticando, lo que está rumiando. Y al rato lo vomita otra vez en la boca y lo sigue rumiando. Eso es lo que simbólicamente debemos hacer con la Escritura. Leemos un pasaje, meditamos en él. Al rato meditamos en él otra vez. Y al rato meditamos en él otra vez. Y estamos todo el día rumiando la palabra de Dios. Así es que en lugar de masticar el chicle que anduvieron masticando este día, empiece a rumiar la palabra del Señor, meditarla. Entonces debemos oír, debemos ¿qué? Leer, debemos estudiar, debemos memorizar. Y al último, ahí tiene ya los 5 dedos. Qué bueno que no tiene 6. Si no le diera otro más. Porque esa sería la oración. No, no es cierto. Bien, ahora entendamos cuán importante es utilizar esto. Ahora viene la receta, y con ese término. ¿Por qué es importante utilizar la receta de la cual acabo de hablar? Imagínese, por ejemplo, que un piloto experimentado le invita a usted y a su familia a dar una vuelta en el avión, en la avioneta. Usted nunca ha subido una avioneta y está fascinado porque va a subirse y va a surcar los cielos en esa avioneta. De repente, cuando el avión ya está horizontal y bien nivelado y está bien planeando, bien a gusto, el piloto, imagínese que le dice a usted: ¿quieres agarrar los controles? ¿Quieres tú pilotear la nave? Usted nunca lo ha hecho, pero piensa que está fácil porque está suavecito el asunto, ¿verdad? Entonces empieza a agarrar, mientras allá atrás viene su esposa y sus chamacos diciendo: ay, cuídate, chon, porque aquí está bien alto, mira. Y usted empieza a agarrar y de repente empieza a bajarse el avión y no haya qué hacer, y de repente le dice, el piloto le da 2, 3 instrucciones y le dice: da la vuelta para acá, y el avión se le voltea así, ¡ay! Está verde la esposa, ¿verdad? Y los niños también queriendo vomitar porque están ahí todos mareados. Cuando llegan al suelo, pues le dan gracias a Dios, pisan y besan el suelo. Pero tuvo la experiencia, ¿verdad? Bueno, a veces hacemos lo mismo con las personas que vienen a Cristo, les damos una Biblia y los dejamos solos a que ellos empiecen a enseñar un estudio bíblico o una clase. Así de difícil y de incoherente es hacerlo cuando no les hemos enseñado a esas personas a cómo estudiar la Escritura para poder enseñarla. A lo mejor a usted nadie le ha enseñado cómo estudiarla. Por esa razón usted nunca se pone como voluntario cuando le invitan a enseñar el estudio bíblico en su casa. O a lo mejor de alguna otra manera ni siquiera ya lo estudia por usted mismo porque no sabe por dónde empezar. Bueno, siguiendo esta receta, usted va a poder tener la oportunidad de aprender cómo poder profundizar en las Escrituras de la Biblia. La receta es el método que empleamos para estudiarla. Déjenme darles una definición de lo que es este método. El método, primero que nada, es metódico, lo que implica que debe tomar ciertos pasos en un cierto orden para garantizar cierto resultado. Estos 4 puntos que le voy a dar no se pueden tomar en desorden. Tienen que ser en ese orden: 1, 2, 3 y 4. Por ejemplo, primero usted tiene que observar lo que dice el texto. Ahí responde la pregunta: ¿qué es lo que veo en la Biblia? ¿Qué dice? No qué creo que dice, sino qué dice, ¿verdad? Debo entender cuáles son los hechos. Usted asume el papel de un detective bíblico que está en busca de pistas allí. Entonces, lo primero es observación. Observación. Como un niño con una lupa, ¿verdad? Que está mirando ahí una mariposa y usted empieza a ver los colores que tiene. Así se acerca uno a la Escritura. Ese punto nada más es para ver qué dice. ¿Qué dice? Usted me escuchó hablar del Salmo 119 y le dije algunos aspectos que yo no estaba interpretando. Es lo que dice el pasaje. Segundo punto es interpretación. Aquí usted pregunta y responde la interrogante: ¿qué es lo que significa? En este paso, su búsqueda principal es por significado. Desafortunadamente, muchos estudian la Biblia aquí. Ahí empiezan y ahí terminan. Nadie observó y nadie aplicó. Pero no, usted tiene que comenzar con la observación, continuar con la interpretación, qué es lo que significa, y después poder aplicarla. Lo que me lleva al tercer punto, que es la correlación. Usted ha escuchado de la frase referencias cruzadas. Hay Biblias que tienen referencias cruzadas. Es decir, cuando estoy estudiando yo un pasaje, me pone ahí todos los pasajes de la Biblia donde ese tema también aparece, para que yo pueda ir a ellos y darme cuenta cómo fue ese tema presentado en otros pasajes. Eso me ayuda a entender, porque la Biblia tiene una idea fundamental, la que Dios quiere dar, y Él es consistente en todos los pasajes de la Escritura. Por eso hago una correlación. Y al último es
importante ver la aplicación. ¿Qué diferencia práctica hace esto a mi vida? ¿Cómo la aplico en mis circunstancias? Muchas personas dicen que la Biblia es relevante para sus vidas, pero no ponen en práctica, entonces no es relevante. Si usted no pone en práctica la Biblia, no es relevante para usted ni para nadie más. La Biblia va a cambiar su vida si usted la pone en práctica, eso sí. No la va a cambiar si usted nunca pone en práctica sus principios. Ahora, en segundo lugar, el método es metódico con el objetivo de volverse receptivo y productivo. Ese método primero usted lo tiene que aceptar, que asimilar, y después lo tiene que enseñar a otros, tiene que fluir. Voy a hacer esta comparación. Cuando un espermatozoide entra en el útero y trata de fecundar a un óvulo, nada va a pasar. Un espermatozoide por su cuenta y un óvulo por su cuenta no producen vida, no se reproducen. Tiene que ser el contacto de ambos para que se produzca la vida. Bueno, hay una combinación bien interesante con la palabra de Dios y cuando una persona que la estudia la pone en práctica, cuando las dos cosas realmente hay una reproducción porque la persona comienza a vivir lo que está aprendiendo y se comienza a notar en su diario vivir. Entonces, con razón nosotros no nos reproducimos en otros discípulos porque no nos estamos alimentando, ni estamos obedeciendo la Biblia. Estamos tragando y estamos como si fuéramos desagües, destapados. Cae algo y se va, cae algo y se va. Pero no ha pasado de mi mente al corazón y ha hecho lo que Dios intentó hacer con su palabra, que es cambiar vidas. Si la Biblia no le ha cambiado a usted, no le eche la culpa a la Biblia o a la versión que está utilizando. Ni siquiera al pastor que está enseñando. La culpa únicamente es usted porque no ha puesto en práctica lo que la Biblia dice. Entonces, en tercer lugar, el método es metódico con el objetivo de volverse receptivo y reproductivo por medio del conocimiento de primera mano. No basta con que su esposa sea parte del grupo de damas de la iglesia. No basta con que usted venga a escuchar el sermón una vez a la semana. Necesita meterse a la cocina. Necesita remangarse la camisa, agarrar los utensilios y comenzar a cocinar. Es la única manera en la que usted va a poder absorber este pasaje. Esta es una descripción general de hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Por ejemplo, la receta es observación, ¿qué es lo que veo en el texto? Interpretación, ¿qué es lo que significa el texto? Correlación, ¿cómo se relaciona esto con otros textos de la Biblia? Y aplicación, ¿qué diferencia práctica hace esto en mi vida? Al igual que un experto chef de cocina que revisa los estantes de cocina y se da cuenta de qué es lo que tiene allí para empezar a cocinar y busca los de mejor calidad, comenzar el proceso de preparar alimentos espirituales es igual. Necesitamos entender qué es lo que tenemos para poder empezar a elaborar con ello el alimento necesario que va a cambiar nuestras vidas. Por cierto, mi esposa cada vez que hace tinga de pollo le sale deliciosa, deliciosa. Ya sé el sabor, ya me lo imagino, siempre se me antoja. ¿Por qué? ¿Sabe cuál es la clave? Porque sigue siempre la misma receta al pie de la letra. ¿Por qué? Porque las buenas recetas son fundamentales para producir buenas comidas de manera consistente. Si siempre seguimos este recetario, no vamos a errar, no vamos a sacar el texto fuera de contexto. Vamos a entender no solamente lo que Dios quiere decirnos en su palabra, sino cómo ponerlo en práctica. Yo sé que este mensaje contiene mucha información, pero teníamos que hablar de esto antes de meternos a la cocina. Así es que lo reto. La siguiente semana traiga su Biblia, de papel si es posible, lápiz, pluma, no se conforme con el boletín que le dan aquí. Empecemos nosotros a cocinar juntos. Yo voy a enseñar algunas cosas y usted va a continuar por su cuenta y nos vamos a meter juntos a preparar alimentos que transformarán nuestra vida. Oremos. Padre, gracias porque estudiar su palabra realmente nos transforma cuando ponemos en práctica lo que en ella hay. Abrimos nuestros corazones para recibirla. Creemos que la Biblia es verdad y creemos que es su palabra. Por lo tanto, debemos abrir nuestra mente, Señor. Ayúdanos para que sea renovada según su entendimiento. No queremos amoldarnos a este mundo, sino queremos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para saber cuál es su voluntad, cuál es la buena, aceptable y perfecta voluntad suya. Señor, su palabra dice que si necesitamos sabiduría, simplemente debemos pedirla a usted. Y usted la dará con abundancia y sin reproche. Por lo tanto, hoy le pedimos sabiduría. Le pedimos, Señor, que de su boca
nos llene en nuestro corazón, porque de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Señor, recibimos esta palabra y la atesoramos. Sus mandamientos, Señor, están aquí dentro de nosotros. Daremos oído a su palabra, atesoraremos sus mandamientos en nuestro corazón para adquirir entendimiento. Señor, porque su palabra dice que si clamamos a la inteligencia y alzamos nuestra voz al entendimiento, buscándola como la plata, como el oro, encontraremos ese tesoro escondido. Señor, muéstrenos sus caminos, enséñanos sus veredas, guíenos en su verdad cada día, todo el día. Se lo pedimos en el nombre de la palabra hecha carne, su Hijo Jesucristo, en quien oramos.